dice nuestra siguiente lámina? Efectivamente, vamos a ver que cuando hablamos de una sociedad mercantil, pues nos referimos a ese conjunto de ficciones jurídicas que están asentadas precisamente en el artículo 1 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Entonces vamos a ver estas cuestiones que nos vemos precisamente que cuando hablamos de la liquidación de sociedades mercantiles, hablamos que ya comentamos de grandes escenarios: el escenario corporativo, el escenario financiero y el escenario fiscal. Vamos a ver cuáles son las etapas de una sociedad. Como hemos comentado, como cualquier acto jurídico, un acto jurídico es como la creación de una sociedad mercantil. Tenemos como primer paso su constitución, donde se sientan los socios y accionistas, donde hay buena vibra, hay interés en común, y dicen, pues creo que podríamos poner este negocio, ¿por qué no nos sentamos a tomar un cafecito, lo platicamos, y sobre la marcha y con el cafecito en la mesa, pues toman la decisión de constituir una sociedad mercantil de aquellas señaladas en el artículo 1 de la Ley General de Sociedades Mercantiles? Bueno, esta sociedad se constituye, van ante un notario, ¿verdad? Le llaman un proyecto posiblemente de constitución de sociedad, la cual se va a llamar posiblemente la Chispita SADCB. Una vez que pues vayan con el notario pues les va a hacer saber que tienen que hacer la aportación el capital inicial, que sería el capital social, en donde posiblemente se vislumbró que la sociedad va a empezar con 1 millón de pesos. Los socios aportan a la sociedad ese 1 millón de pesos en la parte que les corresponda, pensando que cada socio fueron 4 socios y cada uno tuvo una participación del 25%, pues cada uno aporta 250, 250, 250, 250, el 1 millón de pesos. Contablemente se registró en el capital social, ¿verdad? Directamente con un cargo a bancos, ¿ok? Una vez, bueno, pues que se lleva a cabo ese primer movimiento, tanto corporativo como contable y como financiero. Bueno, entonces empieza el desarrollo de la sociedad, en donde posiblemente, bueno, pues a lo mejor se compra algo de maquinaria, se renta un inmueble, se compra a lo mejor uno que otro equipo de transporte, se compran a lo mejor algunas computadoras, y en fin, el mobiliario correspondiente. Y bueno, entonces precisamente la sociedad empieza a desarrollar aquello que plasmó en su objeto social derivado de esa constitución de sociedad mercantil. Viene el desarrollo, viene posiblemente el crecimiento, donde le empieza a ir bien a esta sociedad mercantil. Y de repente, pues, así como todo, dicen que todo lo que sube algún día tiene que bajar, entonces se toma el día de mañana, en un tercer momento, su extinción. Entonces, cuando se extingue la sociedad es porque los socios pues ya no quieren participar en la misma, y aquello que se originó con un buen inicio, bueno, pues está terminando en una extinción. Por la extinción precisamente es, digamos, la muerte jurídica de la sociedad mercantil, de aquellas mencionadas precisamente o contenidas en el artículo 1 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Bueno, bueno, ok. Entonces, y cuando hablamos de la extinción, precisamente hablamos de esa sociedad mercantil que platiqué a grosso modo. Vamos a ver que está la disolución y está precisamente que la liquidación. Entonces, digamos que la extinción de una sociedad mercantil empieza precisamente con la disolución en donde, bueno, a lo mejor ya no hay empatía entre los socios, posiblemente ya no se puede llevar a cabo el objeto social, posiblemente pues alguien demandó la liquidación, un proveedor, posiblemente. En fin, puede haber un conjunto de situaciones, el por qué se empieza la disolución, y entonces una vez que se acuerda la disolución a través de una asamblea donde se tienen que hacer presentes los socios, bueno, a lo mejor se da como resolución a un punto petitorio precisamente la disolución de la sociedad. Y entonces, posteriormente a la disolución, acorde con el Código Civil Federal, dice claramente que se tiene un tiempo de 6 meses para que la liquidación se puede llevar a cabo, y esta liquidación derivado de la disolución puede hacerse de manera voluntaria, e inclusive también puede hacerse por resolución judicial. En ese caso,
yo voy a meter a lo que es de manera voluntaria, donde, bueno, derivado de esa voluntad de los socios, se va a llevar a cabo precisamente esa disolución, liquidación. Porque si hablamos de una resolución judicial, es donde interviene pues un tribunal, donde intervienen los accionistas, donde intervienen los abogados. Entonces, esa liquidación pues va a estar sujeta a una resolución judicial y la cual pues puede llevar años para que pueda proceder esa disolución, liquidación de la sociedad. Entonces aquí la idea es tratar de llevarlo de la mejor manera posible para que la disolución, liquidación pues llegue en buenos términos y que pues se puede alcanzar el mismo en un periodo perentorio pues de un año, 2 años, pues depende de cada caso en particular. Porque si uno se va a una resolución judicial, pues yo he visto algunos juicios que inclusive se llevan 3, 4, hasta 5 años. Por ahí me tocó ver un juicio que se llevaron 10 años en un juicio mercantil. Entonces, insisto, ¿verdad? Aquí la idea es, pues, inclusive ver la liquidación que se lleva a cabo en buenos términos y meterme a esa parte contenciosa, que ya sería, pues, parte de otro curso cuando vemos una resolución de una liquidación desde un punto de vista jurisdiccional o judicial, ¿ok? Entonces, aquí vamos a ver que entonces tenemos esto en el material, tenemos esto en la lámina, y entonces, ¿qué estamos transmitiendo? ¿Qué quiero transmitir? Que vamos a ver en un primer momento qué es la disolución, qué es lo que dice al respecto la Ley General de Sociedades Mercantiles, y en un segundo momento, qué es lo que dice al respecto dicha ley en materia de la liquidación, y vamos a ver que hay un conjunto pues hay dos procedimientos que tenemos que considerar, hay dos procedimientos que tenemos que conocer para que esto se lleve a cabo en la práctica. Sí les quiero comentar que me he tocado en la práctica profesional que muchas veces la gente confunde y piensa que una liquidación de sociedad se aplica porque el contribuyente debe impuestos. No, si una sociedad, no se los comento para que no haya tema, y bueno, a lo mejor nos evitemos alguna pregunta si alguien trae en mente hacerlo, ¿verdad? Y está bien que lo hagan, pero yo de una vez a lo mejor me anticipo a una respuesta o les comparto lo que yo he visto, ¿no? Una disolución y una liquidación de sociedades no tiene por objetivo evitar el problema de la falta de pago de las contribuciones. Si una sociedad tiene un problema de liquidación o de impuestos que debe, los tiene que pagar. Eso ni Dios Padre se los quita. O sea, la respuesta no es la liquidación, la respuesta no es la disolución, la respuesta es paga lo que debes. Paga lo que debes, eso es lo importante, porque muchas veces me ha tocado, sobre todo en cursos presenciales, donde hay gente que dice que fue a tomar el curso porque pensaba que era la solución a su problemática, pero no, señores. Aquí la idea es que vamos a ver cómo inclusive cuando hablamos de la liquidación del activo, hablamos de que la sociedad tiene que cobrar lo que se le debe y tiene que pagar lo que debe. Y si dentro de eso que le deben, que es clientes, por ejemplo, pues tiene que cobrar al conjunto de clientes. Y si tiene pasivos, como es que algún proveedor, pues le tiene que pagar al proveedor. Y si le debe al trabajador, pues también le tiene que pagar al trabajador. Y si la sociedad también debe contribuciones, tiene que pagar los tributos. Uno y dos, si producto de la liquidación hay impuestos por pagar derivado del reembolso de las acciones, porque al fin del día también hay que pagarle a los socios, y producto de esa liquidación a las acciones de los socios, vaga la reiteración, da impuestos por pagar, pues tenemos que pagarlos, estimados amigos. Entonces aquí yo insisto nuevamente, la disolución, liquidación es un procedimiento mercantil que no lleva como consecuencia, como objetivo, es no pagar tributos, no. La liquidación puede dar como consecuencia pagar tributos. Inclusive, una cosa es aquello que se debe antes de ver números para efectos de la disolución, y otra cosa es los impuestos que derivan producto de la liquidación. Inclusive el liquidador, la persona que tome el puesto de liquidador, que podría ser un contador, una contadora, un abogado o cualquier persona que crea conocer de esto para que se le nombre liquidador, es responsable solidario de las contribuciones que se hayan generado durante su gestión, derivado de la liquidación.
Entonces, esto también es esencial que lo entendamos. Y si lo entendemos, bueno, efectivamente, pues no nos haremos falsas ilusiones, falsas ideas de que prevén ese tipo de situaciones en concreto en cuanto a a la situación de la disolución. Si ustedes pueden buscar en las redes sociales y pregunten precisamente ahora con la famosa IA, ¿verdad? La IA, ya ven que todo el mundo la puso a la IA, que bueno, pues de repente da algunas respuestas, pues bien, algunas respuestas salomónicas, e inclusive te dice claramente que te vayas a la fuente, te dice que te vayas a la fuente de la información y se darán cuenta que si le preguntamos si la liquidación permite no pagar tributos, pues ustedes a lo mejor van a encontrar una respuesta, no una respuesta que les guste, ¿ok? Porque efectivamente no persigue como consecuencia la liquidación, el no pago de contribuciones, ¿ok? Entonces, ténganlo presente para que, pues usted, mi estimado amigo, no se vaya con ideas a lo mejor erróneas. Y eso pasa porque en ocasiones, pues cuando uno comienza a ver lo que hay en redes sociales, pues mucha gente dice que el no pago de impuestos en ocasiones se puede evitar, bueno, sí en ocasiones, pero no en todas las ocasiones se puede evitar el pago de los tributos. Inclusive, ¿verdad? Inclusive uno muerto es factible que está el patrimonio que dejase por ahí, es factible que paga tributos, pero bueno, ese es otro cantar. Vámonos directamente entonces con esa cuestión de la disolución, aquello que está contenido en los artículos 229 al 233 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. En cuanto a la disolución, cuando hablemos de la liquidación, está del artículo 234 al artículo 249 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Entonces, entramos directamente con la disolución que está contemplado, y reitero, de los artículos 229 al 233 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Vamos a ver qué es la disolución, en qué consiste, cuáles son los presupuestos y vámonos directamente con esto. Dicen por ahí, avante caminante, ¿ok? Dicen que como concepto, el término disolución significa la acción y efecto de disolver o disolverse. Dice que significa anular, romper. Dicen que es la preparación para el fin más o menos lejano, pero no implica el término de la sociedad. Fíjense que lo interesante. Nos está diciendo entonces que cuando una persona se ubica precisamente en la figura de la disolución, en ese momento no significa que se esté liquidando, no significa que es el fin de la sociedad. Significa que podría ser el fin, a lo mejor, si no mañana, no, a lo mejor no mañana, pero sí pasado mañana. Pero dice claramente que no necesariamente implica el término de la sociedad, porque efectivamente yo lo veo así, la disolución es como un compás de espera, es un stand-by para que los socios definan si se lleva a cabo la liquidación, porque prácticamente digamos que la antesala de la liquidación es la disolución. Entonces, primeramente se da la cuestión de disolverse, ¿verdad? De romper la sociedad, de anular la sociedad, es decir, la preparación para el fin. A lo mejor, si no mañana, si pasado mañana, si no mañana, si el siguiente mes, si el siguiente trimestre, o a lo mejor si el siguiente año, pero que a lo mejor no implica necesariamente que la sociedad deje de existir. ¿Por qué? Porque inclusive, pues sobre la marcha uno dice, no, pues sabes que ya nos arrepentimos, prácticamente la disolución pues ni siquiera va a prosperar porque la empresa ya observamos que efectivamente la sociedad puede caminar, porque ya observamos que también la empresa a lo mejor ya consiguió nuevos clientes, hubo forma a lo mejor de pagar la insolvencia de la sociedad, a lo mejor a través de aportaciones adicionales por parte de los socios o por parte de un préstamo de bancos o de acreedores, etc. Entonces, vamos a ver que efectivamente, por eso dice claramente que la disolución no implica necesariamente la liquidación, pero sí es una etapa previa a la liquidación, la disolución.
Entonces, esto da como consecuencia que es como un margen, un tiempo, ¿verdad? Para efectos de que los socios lo piensen ya de manera más concienzuda. Claro, para efectos de la disolución, pues aquí el socio o accionista, pues ya debe de contar con información financiera, producto de las normas, precisamente de las normas contables, para efectos de que tomen decisiones, pues de manera más objetiva, más realista, para tales efectos del tema que estamos comentando. Bueno, entonces vamos a ver qué ese es el concepto de la disolución. Al respecto, qué establece en ese caso, ya en concreto, el artículo 229 de la Ley General de Sociedades Mercantiles? Dice, ¿verdad? Dice que la disolución es el fenómeno previo a la extinción de la sociedad, dice la cual consiste. Dice, es el estado jurídico que resulta de la presencia de una de las causas del artículo 229 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, es decir, la situación de una sociedad que pierde su capacidad jurídica para el cumplimiento del fin para la que fue creada y que solo subsiste para el cumplimiento de obligaciones con terceros y los socios. Entonces, cuando estamos hablando precisamente de la disolución, es porque la sociedad se ubica en algunas de las causales del artículo 229 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en algunas de las causales. Entonces vamos a ver que estas causales, ahorita lo vamos a platicar en un momento más, son seis, vamos a ver que son varias, vamos a ver que va a depender inclusive cada una de ellas. Y teóricamente hay inclusive una división en cuanto a las causas de la disolución, las cuales son tres, y que bueno, y que va de la mano con el artículo 229 de la ley mercantil. Entonces dice claramente que cuando la sociedad se ubica en algunas de las causales del artículo 229, entonces cuando pierde su capacidad jurídica para cumplir el objeto social plasmado en su acta constitutiva y que pues, solamente seguirá subsistiendo para el cumplimiento de obligaciones con terceros. ¿Por qué con terceros? Pues en terceros podrían ser los pasivos que tiene con proveedores, con acreedores, con trabajadores, con el seguro social, con el SAT, ¿verdad? Y entonces, inclusive hasta con los socios, ¿sí? Porque el socio, acorde con el ejemplo que cité al principio, pues a lo mejor Juan Pérez aportó a la sociedad 250,000 pesos. Entonces, si la sociedad se está disolviendo y en un segundo momento se va a liquidar, pues es dable pensar que al socio pues hay que reembolsarle esos 250,000 pesos al menos. Pero si al hacer cuentas y al hacer el balance de liquidación de sociedad se percata de que a lo mejor también le corresponde algunos pesos más, entonces es factible que este reembolso no sea solamente lo que digamos, se aportó en su oportunidad, a lo mejor puede ser mayor a 250,000 pesos y entonces a lo mejor hay que darle una cantidad adicional y esa entrega de cantidad adicional podría dar como consecuencia un pago del impuesto sobre la renta. En fin, vamos a ver que acorde con lo que establece precisamente el artículo 140 de la ley del impuesto sobre la renta. Entonces vamos a ver que hay muchas cosas que podemos seguir aportando acorde con el supuesto o el concepto de la disolución, a fin con lo que prevé el artículo 229 de la ley mercantil. Y bueno, en concreto, ¿verdad? Si el contribuyente, en este caso la ficción jurídica, se ubica en una de las causales de dicho artículo 229, entonces significa que jurídicamente está perdiendo o ya perdió su capacidad jurídica para seguir operando y llevar a cabo su objeto social. ¿Ok? Y entonces solamente va a seguir subsistiendo para efectos de terceros, que serán ¿qué? Proveedores, acreedores y conjuntamente con los socios, ¿ok? Entonces, eso sería, diríamos, sería que la disolución, ¿ok? ¿Cuáles son los tipos de disoluciones o cuáles son las causales para que una empresa se ubique en las causales de la disolución? Pues vamos a ver precisamente que hay causas voluntarias, hay causas generales y hay causas especiales. Causas voluntarias por acuerdo de los socios, punto. Porque Arnulfo, Juan,
Teresa y Claudia dicen, ahí muere. Punto. Ya. Declaración de los socios. Ya no nos queremos ver. Ya nos caemos gordos, valga la expresión. Y si eso pasa en la realidad, ¿eh? Eso pasa en la realidad. Bueno, inclusive bueno, pues es como todo en la vida, ¿no? De repente las personas se reúnen por objetivos común, de repente esos objetivos común al paso de los tiempos, del tiempo, dejan de ser común. Cada quien quiere velar por sus intereses particulares, entonces viene ese desacuerdo, entonces dice, bueno, pues ya una causa voluntaria es que ya no queremos seguir juntos y disolvemos la sociedad, etc., ¿no? Causas generales afecta a todas las sociedades mercantiles, efectivamente, ¿verdad? Por ejemplo, cuando pues ya el tiempo pasa. Cuando el tiempo pasa, por ejemplo, pues es una causa general. Así es cuando la sociedad a lo mejor dice que iba a tardar 99 años su vida, digamos, útil. Entonces, pues a lo mejor mañana se cumplen los 99 años y entonces a partir del día siguiente automáticamente se da una causa general acorde con lo que establece el artículo 229 de la ley mercantil o causas especiales afecta a determinada especie de sociedad, ¿ok? Entonces vamos a ver el artículo 229, este es el artículo 229, la cual la tenemos graficada, al centro ponemos lo que es una disolución, precisamente la disolución. ¿Cuáles son las causas? Según la fracción primera, es por inspiración del término fijado en el contrato social, que inclusive cae dentro de las causales generales, ¿verdad? Pueden ser 10 años, 99 años, 50 años. Y aquí, ¿qué es lo interesante? Fíjate, si tú vas a meterte en el embrollo de una disolución, liquidación, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? ¿Qué es lo que yo te comparto de manera práctica? Leer el acta, el acta, efectivamente, el acta constitutiva de la sociedad, acorde con las que ya preveímos que contiene el artículo 1 de la ley mercantil. Entonces tú tendrás que ver precisamente, echarle valga la expresión, leer detenidamente el acta constitutiva. Y ahí precisamente vamos a ver que en un apartado viene la duración de la sociedad. Entonces esa podría ser que la primera causa. A lo mejor no es esa, al caso en particular, a lo mejor es la siguiente, la fracción dice, ¿verdad? Por imposibilidad de realizar el objeto principal de la sociedad o por quedar consumado. A lo mejor la sociedad se desenvuelve en un contexto de trabajar con, pues, el sector público o con una empresa del Estado. Y entonces, bueno, pues a lo mejor todo es feliz, todo es felicidad, pasa un año, pasa 2 años, pasa 3 años, pasa 4 años, la sociedad digamos, se confía y de repente, ¡pum! Tiene cambio de gobierno y le cambian y ya no la contrata. Y entonces, pues pasan los tiempos, el tiempo implica costo, el tiempo implica gastos. Entonces, ¿qué dice la sociedad? Pues ya no podemos llevar a cabo el objeto social porque los contratos ya no los tenemos al alcance, etc, etc. Y entonces podría ser una causa, sí, acorde con la fracción 2 del artículo 229. Otra causa podría ser por acuerdo de los socios, como ya dijimos, porque así, porque se nos dio la gana. Porque es así como se nos dio la gana, perdón la expresión, constituir una sociedad, también se nos ha dado la gana de disolverla, punto. ¿Por qué no nos queremos ver? ¿Por qué nos quedamos gordos? O porque simplemente cada quien quiere seguir su camino de manera independiente, punto. Entonces la fracción 3 es por acuerdo de la sociedad. Entonces, cada una de las fracciones se tiene que citar precisamente en el acta de asamblea que se tiene que llevar a cabo producto de esta voluntad como parte importante para efectos de llevar a cabo la disolución de la sociedad. Vámonos con la fracción cuarta, disminución de los socios. Entonces vamos a ver que cada sociedad pues tiene un número X de socios. Entonces, precisamente cuando ese límite de socios precisamente ya no se cumple, entonces, porque a lo mejor se va un socio o se va otro socio, etc., y ya no se tiene el mínimo que prevé, por ejemplo, en la sociedad cooperativa son cinco, entonces, bueno, ¿qué pasa si uno se va? Bueno, automáticamente ya no se cumple el mínimo, entonces vámonos para adelante. Sociedad anónima son dos, al menos, se va uno, queda uno, pues automáticamente es una de las causas por las cuales
efectivamente se puede dar la disolución. Eso es lo que establece la fracción cuarta. La fracción quinta dice por la pérdida de las dos terceras partes del capital social. Por eso es bien importante, ya ven que siempre le decimos en ese caso le decimos al socio accionista o cuando vamos a las juntas como contadores, oye, fíjate que la sociedad que inicialmente aportó 1 millón de pesos, solamente ya tiene 800,000 pesos de pérdida. Entonces solamente le resta de capital social, digamos, materializable y palpable, de 200,000 pesos. Ya perdió más de dos terceras partes. Entonces, tanto un socio puede, ¿verdad?, denunciar la disolución como un acreedor o un proveedor también puede denunciar la disolución, liquidación. Entonces tengamos cuidados. Entonces, este tipo de cuestiones corporativas, ¿cómo se pueden subsanar? Precisamente con una asamblea en donde a lo mejor un punto del día se ponga en la mesa, ya sea la fracción quinta o la fracción cuarta, para efectos de evitar la disolución, si fuese el caso, y si el caso no es ese, pues simplemente pues avante, avante caminante con la disolución para tales efectos, ¿ok? Y por último, lo que ya platicamos, ¿verdad? Por resolución judicial, porque así lo dictaminó un tribunal. Entonces, cuando hay cuestión contenciosa, cuando hay cuestión de pelearse, porque ya ven que hay gente que le encanta pelearse, hay gente que todo lo quiere judicializar. Bueno, como siempre he dicho, ¿verdad? Pues cada cabeza es un mundo. Y pues yo digo que si queremos hacer una disolución, liquidación de manera pronta, con el menor tiempo posible, yo creo que una de las primeras situaciones que debemos de poner en la mesa es que haya la voluntad de todas las partes involucradas. En esa medida, bueno, pues se puede llevar a cabo la disolución, liquidación de manera, y digo pronta, no me refiero de un mes a otro, me refiero que a lo mejor al menos te vas a llevar un año o un conjunto de meses para tales efectos. Pero si te vas a judicializar porque viene el pleito, porque alguien no está de acuerdo, yo diría que antes de eso es importante ponerse de acuerdo a través de una asamblea de socios, ¿ok?